Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que la he llamado Frutos del Espíritu. Es especial, fundamental y necesario que nosotros conozcamos a la luz de la palabra todos esos frutos que debemos dar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos entonces a una serie que nos va a tomar aproximadamente unos 2 meses, pero será una gran bendición. Como siempre, antes de iniciar con este primer mensaje, con esta primera palabra de esta serie, lo primero es la disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, que tú apartas en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, para edificar a tu iglesia. Amado Señor, te pedimos, Señor, que así como nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra, tú también, Señor, seas sembrando esa palabra para que dé el fruto que tú deseas y que nosotros también anhelamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Lo invito entonces para que vaya al libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 21. Yo le he llamado a este primer mensaje de esta serie, lo he llamado Sea Productivo. Porque si vamos a hablar de los frutos, primero veamos por qué el Señor nos habla de dar fruto, de ser productivos. Santiago capítulo 1, versículo 21. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Definitivamente, aquí ya está reconfirmando la misma palabra, que si hay algo que nos puede salvar la vida, es la palabra de Dios. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y el que lo cree dice amén y amén. Mire que el llamado central de estos versículos es que seamos hacedores de la palabra. La misma palabra nos establece, nos hace un llamado, nos exhorta a que no solo nos contentemos con escucharla. Escucharla simplemente es oírla. Y a veces la oímos por rutina, la oímos por tradición, la oímos porque nos toca. Pero aquí la palabra nos está llamando a que la pongamos en práctica. Y ponerla en práctica, el objetivo, el llamado de Dios para que la pongamos en práctica es para que seamos productivos. Es decir, que al ponerla en práctica vamos a dar fruto. Nada ganaremos, iglesia, si nosotros tenemos las fórmulas para ser prósperos, para alcanzar el éxito, para alcanzar la salvación, para ser productivo, pero si nosotros no ponemos en práctica la fórmula, y la fórmula está en la palabra de Dios. Porque poner en la práctica la palabra de Dios es activar el propósito de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella está llena, inmersa, en ella están sus propósitos. Sus propósitos. Y los propósitos de Dios es que nosotros demos frutos que perduren. Por eso, ante el llamado de Dios, cuando Dios nos hace un llamado, usted recuerda que el domingo pasado el Señor nos hablaba acerca de que Él es quien nos eligió, Él es quien nos ha llamado. Por eso, ante ese llamado que Dios nos hace, nunca debemos decir que somos incapaces de hacer algo.
Si Dios nos llama, es porque Él conoce, Él sabe cuál es el potencial que Él nos dio. Y nosotros, aun cuando no reconocemos el potencial que tenemos, sabemos que obedeciendo vamos a descubrir que tenemos un potencial muy, muy grande. Por eso nunca le debemos decir ante el llamado de Dios que nosotros somos incapaces o que estamos demasiado ocupados. Y lo peor que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que mejor use a otra persona en lugar de nosotros, cuando Él lo que desea es que seamos nosotros quien lo hagamos. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Yo sé que tú has sentido en tu corazón el llamado a hacer esto o aquello, el llamado a servir, pero muchos se han llenado del temor, muchos se han llenado de la negación de ese llamado, muchos se han llenado de la soberbia para no querer escuchar la palabra de Dios. Y Dios nos llama a la acción para ser productivos. Todos, te pregunte a las personas, todos quieren ser prósperos, todos quieren ser productivos, pero no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a seguir lo que Dios demanda. ¿Cómo logramos nosotros ser productivos? Pues obvio, por supuesto, siguiendo las indicaciones de la palabra de Dios. Váyase para el Evangelio de Juan, Juan capítulo 12. Váyase, Juan capítulo 12, en el versículo 24, Juan 12, 24. Escuche lo que dice la palabra de Dios y aquí nos da las indicaciones maravillosas para poner en práctica la palabra y ser altamente productivos. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Aquí lo que está expresando la palabra de Dios es comparándonos con el trigo. Nosotros somos ese trigo y lo que nos está invitando es a hacer un cambio de vida. Si no hacemos el cambio, la palabra de Dios dice que nos quedamos solos. Pero si hacemos el cambio, y por lo tanto, si no lo hacemos el cambio, se va a morir. Pero si hacemos el cambio, vamos a morir y vamos a dar mucho fruto. El que se apega a la vida, el que se apega a esa condición inicial, el que no quiere, el que está pegado ahí, dice, no, yo estoy bien, me siento bien, el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Usted se imagina esa expresión tan maravillosa? Que cuando nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos honra. ¿Usted sabe lo que significa la honra del Padre hacia uno? Oh, uno diría, Señor, no soy digno de tanta bendición. Aquí en estas palabras que nosotros hemos leído, encontramos tres verdades que están arraigadas en todas las personas en las condiciones que sean. En las condiciones de creyentes o en las condiciones de no creyentes. El objetivo, el ánimo que tienen las personas es de ser productivos o de tener prosperidad. Y por eso nosotros vemos que las personas fundamentalmente desarrollan estas tres verdades. Lo primero es que la gente lucha por su vida. Y nosotros lo vemos a diario, en todo momento, en toda circunstancia, que la gente está luchando por su vida, por tener una vida mejor, por conseguir unos recursos mejores que le den un mejor bienestar a su vida, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda verdad es que definitivamente la gente lucha por sus derechos. Nosotros tenemos unos derechos adquiridos en la sociedad, tenemos unos derechos adquiridos en la familia, tenemos unos derechos adquiridos en la iglesia, tenemos unos derechos adquiridos en todo contexto social, en contexto político, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado la posibilidad de tener unos derechos y cuando nosotros vemos vulnerados esos derechos, pues comenzamos a luchar, comenzamos a reconquistar esos derechos. Esa es la segunda verdad. ¿Y el objetivo de esos derechos cuál es? Pues tener prosperidad, ser productivo, es decir, no terminar teniendo una vida de cajón, viviendo al día, que amanezca, anochezca
y que no seamos productivos. Lo más grande y lo más maravilloso que tiene el ser humano es la satisfacción de ser productivo, de no pasar por esta tierra simplemente como un parásito sin haber hecho absolutamente nada, sino solo consumiendo el agua y consumiendo el aire. No, todos queremos ser productivos y por eso luchamos por conseguir o reconquistar los derechos que nos han sido otorgados. Y la tercera verdad es que la gente lucha por su grandeza. Es decir, la gente lucha por querer ser grande, por querer ser más. Nosotros desde pequeños escuchamos a nuestros padres siempre: cuando tú seas grande debes ser esto, estudia para que cuando seas grande haz lo otro, trabaja para que cuando seas grande hagas esto. La grandeza es llegar a ser, llegar a tener, llegar a conquistar X o Y cosa. Estas tres verdades las podemos ver nosotros desde la perspectiva del mundo o desde la perspectiva de Dios. Ya sabemos nosotros que desde la perspectiva del mundo, pues la gente lo que hace a luchar por su vida, a luchar por sus derechos, a luchar por su grandeza, pues son con los elementos que le ofrece el mundo. A través de su trabajo, a través de los recursos materiales, naturales que nosotros podemos tener, exigen los derechos ganados, etc. Y quieren obtener la grandeza en cuanto a las posiciones, en cuanto a las preeminencias. Pero desde la perspectiva de Dios, pues tiene una connotación distinta. Tiene una connotación distinta. En el mundo nosotros vemos que siempre el hombre ha querido ser productivo para sus propios intereses. Yo quiero ser productivo no para beneficiar al otro, no. Yo quiero ser productivo para beneficiarme a mí mismo, para beneficiar a los míos. Pero nosotros vemos aquí en la palabra, y nuestro Señor Jesucristo nos enseña a la productividad. Nos enseña a que debemos dar frutos, a que debemos ser prósperos, a que debemos ser productivos, pero desde un enfoque distinto. Y aquí nos lo muestra en estos versículos. Nos muestra cuál es ese enfoque. Lo primero que Él nos manifiesta en el versículo 24 es que solo muriendo llegamos a ser productivos. Vuelvo y se lo leo el versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Vuelvo y le reitero, solo muriendo llegamos a ser productivos. El grano de trigo que somos nosotros es ineficaz. Nosotros somos ineficaces y estériles mientras nos conservemos tal y como somos. Es decir, como grano de trigo. Es decir, en nuestra condición inicial. Pero cuando el grano de trigo es arrojado a la tierra, es enterrado y pasa por condiciones adversas, después de un tiempo dará fruto y será altamente productivo. De la misma forma, iglesia, cuando nosotros enterramos nuestros objetivos, cuando enterramos nuestros propósitos, nuestras ambiciones personales, cuando las enterramos, es decir, cuando nosotros morimos ante esos deseos personales, empezamos a ser útiles y realmente productivos para Dios. Porque morimos al ego, morimos a nuestras condiciones particulares, personales, a la satisfacción netamente de la carne, de la naturaleza material, de la naturaleza carnal, de la naturaleza pecaminosa. Esa es la que nos invita Dios a que nosotros debemos enterrar para que ella sea transformada en un fruto abundante que dé la gloria a Dios. Es por la muerte de nuestra naturaleza carnal que nosotros nos convertimos en siervos de Dios. No podemos nosotros ser siervos de Dios, no podemos nosotros honrarlo, no podemos nosotros adorarlo si nuestra naturaleza no ha cambiado. No podemos nosotros reconocer que el Señor es el Señor, que el Señor es nuestro Salvador, si nuestra naturaleza sigue siendo la misma. Si nosotros cambiamos, si nosotros morimos a esa vieja naturaleza y vemos el fruto en una nueva naturaleza, pues desarrollamos una vida productiva. Y la vida productiva la vamos a ver tanto en lo material como en lo espiritual. Usted recuerde que el mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Primero hay que preocuparse por la producción, por esa productividad, por esa vida espiritual, por ese reino de los cielos, por esos propósitos divinos, para luego ver que todas las demás cosas, las preocupaciones que nosotros tenemos en esta tierra a través de nuestro trabajo, a través de nuestra familia, a través de nuestras necesidades materiales, de nuestros recursos o de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de lo que deseamos conquistar aquí en esta tierra, pues todo eso va siendo añadido.
y nosotros seremos altamente productivos. No vamos a ser dominados por las cosas materiales. Las cosas materiales son una serie de elementos, de dádivas, de bendiciones que Dios nos da para hacernos la vida un poco más fácil, la vida en esta tierra. Porque las cosas materiales nos sirven para la vida en esta tierra. Las cosas materiales no nos sirven para la vida en el reino de los cielos. Para el reino de los cielos nosotros necesitamos desarrollar una naturaleza diferente, que es esa naturaleza que nosotros morimos al enfoque, a nuestras necesidades materiales para pensar mejor en el enfoque espiritual, en nuestras necesidades espirituales, y el Señor, que es dadivoso, misericordioso, pues nos dará sobreabundantemente los recursos que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. ¿Qué significa morir entonces, iglesia? Morir es entregar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas, que es nuestro propio criterio, nuestra naturaleza humana, para hacer las cosas a la manera de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos poner en práctica la misma palabra, poner en práctica sus consejos, poner en práctica sus principios, poner en práctica, porque cuando nosotros somos obedientes a esta palabra, estamos muriendo a nuestros intereses carnales, a nuestros intereses egocéntricos, y estamos trabajando a la manera de Dios. Y podemos ver nosotros como Dios, que se interesa tanto en la salvación de nuestro espíritu, en la salvación de nuestra alma, nosotros vemos que en ese crecimiento, en ese proceso, en ese desarrollo de afianzar la vida espiritual, vamos viendo que somos altamente productivos en lo espiritual y en lo material. Número 2, la segunda cosa que nosotros vemos, que nos evidencia aquí, que nos ayuda y que nos enseña a ser productivos, es que solo aborreciendo la vida mundana se llega a ser productivo, solo si aborrecemos. Recuerde usted, el mismo Pablo nos lo manifiesta: lo que yo antes amaba, ahora lo aborrezco, y lo que yo antes aborrecía, ahora lo amo. El Señor nos invita en el versículo 25, permítame, yo se lo vuelvo a leer. 25 dice: el que se apega a su vida, apegarse a la vida es que vive pegado de las cosas materiales, pegado de su condición inicial, que no quiere cambiar. Déjeme así, yo así estoy bien, yo para qué voy a cambiar, dejemos las cosas como están, así estamos bien. Es esa condición, el que se apega a su vida, el que se apega a su condición carnal, a su condición natural, a su condición pecaminosa. El que se apega a su vida la pierde, va a perder. Va a perder, va a morir, no únicamente de manera física, sino también espiritual. En cambio, el que aborrece su vida, el que aborrece su naturaleza pecaminosa, el que aborrece el pecado, el que aborrece su condición inicial en este mundo, la condición inicial de este mundo, conserva la vida para la vida eterna. Iglesia, definitivamente nosotros, cuando tenemos esa revelación de la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros anhelamos un cambio, nosotros deseamos cambiar. Cuando dejamos de preocuparnos tanto por las cosas materiales, créamelo, yo esto lo puedo comprobar, puedo ser un testimonio. Cuando dejamos de preocuparnos tanto por el pan que nos vamos a comer, cuando dejamos de preocuparnos tanto por la productividad material del negocio, de la empresa, del trabajo, y nos preocupamos más por la productividad espiritual de nuestra vida, créamelo, que su vida material, su empresa, su trabajo va a prosperar al 100%. Porque tu corazón ya no va a estar con una ansiedad en las cosas materiales, porque tu interés está en el reino de los cielos. Y cuando nosotros vivimos preocupados por el reino de los cielos, vivimos con una ansiedad, como nos dice la misma palabra de Dios. Ansiamos, queremos beber cada día más y más de ese mundo espiritual, pues no nos importa tanto lo material, y lo material va a llegar como una bendición tan natural que para nosotros va a ser algo sorprendente, pero que no nos va a traer para que perdamos el rumbo de lo espiritual.
El que se apega a la vida material es movido por un doble ánimo, por un doble objetivo. El egoísmo, por una parte. Esto es para mí, esto es para mí. La gente piensa que nunca se va a acabar, que el negocio no se va a acabar. Y nosotros hoy hemos visto, iglesia, a lo largo de todo este tiempo, de todas estas circunstancias, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Estamos viendo nosotros una gran cantidad de lecciones que Dios nos está dando, que nosotros creemos que tenemos seguridad, que nosotros creemos que tenemos un negocio próspero y de la noche a la mañana esos negocios comienzan a tambalear y nosotros debemos preservar nuestra vida espiritual, ser productivos espiritualmente, porque todos estos avatares materiales suben y bajan. Por eso, eso es uno de los objetivos el que tiene el mundo, que por egoísmo quiere satisfacer sus propios deseos. Quiere satisfacer sus propios deseos. Por eso las personas se apegan a las cosas materiales, porque quieren satisfacer, porque les satisface. Hay personas que cogen un vaso y este vaso es mío y lo cuidan el vaso y el vaso para arriba y el vaso para abajo, la vajilla para arriba, la vajilla para abajo, el auto para arriba, el auto para abajo, y lo cuidan más que su relación con sus hijos, su relación con su esposa, su relación con Dios. Cuidan más las cosas materiales que su propio corazón, cuidan más las cosas materiales que a sus propios hijos, que a sus propios seres queridos. Huyen del crecimiento de la vida espiritual, huyen, porque lo consideran o creen que apegarse más a lo espiritual, entonces es que yo debo dejar de tener cosas materiales. Y la palabra de Dios nunca nos ha dicho eso. La palabra de Dios nunca nos ha dicho que por ser espirituales vamos a vivir en una pobreza material. En ninguna parte de la palabra de Dios establece esa condición de ser espiritual y pobre material. Cuando el Señor nos dice que en esta tierra nosotros tendremos vida y vida en abundancia. Cuando el Señor nos está diciendo que aquellos que lo seguimos con el corazón, que lo amamos con el corazón, el Señor nos dice que recibiremos 100 veces más de todo lo que nosotros hemos entregado por seguirlo a Él. Siempre las bendiciones, Dios nos manifiesta que tendremos muchas bendiciones en esta tierra. Muchas bendiciones en esta tierra. Seremos altamente productivos, pero esa producción material no se va a adueñar de nuestro corazón. Nosotros somos dueños de la producción material, no ellos de nuestro corazón. Nuestro corazón está en Cristo. Nuestro objetivo está en el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros deseamos, anhelamos, que nuestros hogares, que nuestras familias, que nuestros hijos también tengan ese mismo enfoque para que sean altamente productivos. Invita la palabra de Dios a aborrecer una vida mundana. ¿Qué es aborrecer la vida mundana? Aborrecer la vida mundana no es aborrecer el paseo del domingo, aborrecer la salida a comer con los amigos o con los hijos o con la esposa. Aborrecer la vida mundana no es que yo aborrezco el viajar, aborrezco salir a compartir en un parque o en un cine. No, aborrecer la vida mundana es aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque es que ese pecado es el que mancilla, ese pecado es el que arrastra, ese pecado es el que aparta, ese pecado es el que te apega a esa vida material y no te permite cambiar. Las personas se apegan, se aferran a los pecados porque creen que quitarme ese pecado yo voy a dejar toda la satisfacción y los deseos de la carne. Lo que se debe dejar es la idolatría. Yo siempre he partido de algo, que todo pecado comienza con la idolatría. Cuando nosotros nos hacemos ídolos, cuando para nosotros es mucho más importante el trabajo que Dios, entonces es un ídolo. Cuando para nosotros es mucho más importante la cama que Dios, eso es un ídolo. Cuando para nosotros es mucho más importante nuestros hijos que Dios, esos son ídolos. Ídolos. Debemos nosotros empezar a entender que Dios es un Dios celoso y Dios nos llama, a nosotros nos demanda que lo primero en nuestra vida debe ser Él. Él cuida, iglesia, nuestra empresa, Él cuida nuestro trabajo, Él cuida a nuestros hijos, Él cuida nuestra cama, Él cuida nuestro bienestar. Cuando nosotros ponemos a Él de primero, Él no nos quita el bienestar, Él no nos quita la relación con nuestros hijos, Él no nos quita el trabajo, Él no nos quita la satisfacción de quedarse un día en la cama, durmiendo. Él no nos quita esa satisfacción y esos deseos que nuestro cuerpo y que nuestra vida lo puede tener. Pero siempre considerando que lo primero que Él nos pide es nuestro corazón. Debemos quitarnos nosotros ese concepto
de que por encima de Dios hay otras cosas que son las materiales, pero es que yo a Dios lo amo espiritualmente. Y dividimos nosotros ese mundo. Espiritualmente Dios es primero y materialmente las cosas son primeros. No, iglesia. Nuestra condición material subyuga, somete, acaba. Esa vida mundana, esa vida de la naturaleza pecaminosa, acaba con nuestra relación con Dios. Por eso yo lo invito a deshacerse de ese concepto del amor por las cosas materiales, el amor al dinero. El dinero, nosotros, como las cosas materiales, son elementos fundamentales y necesarios para desarrollar una vida productiva en esta tierra, que será sustentada, que será fundamentada con la producción espiritual que proviene del reino de los cielos a nuestro corazón, en principios, en valores, en sabiduría, en discernimiento, para hacer que esas cosas no gobiernen nuestro corazón, sino que nosotros gobernemos a esas cosas. Amén, iglesia. Cuando se lleva una vida apegada a las cosas de Dios, la vida es productiva. Cuando nos apegamos a lo que Dios le interesa, a lo que Dios le importa, lo que Dios anhela, lo que Dios desea. ¿Qué es lo que más desea Dios? Ver a tus hijos altamente productivos, ver tu hogar altamente productivo. Ese es el mayor interés de Dios. Y Dios lo bendice grandemente cuando lo reconocen como Padre, cuando lo reconocen como ese Dios todopoderoso, como ese Dios soberano, cuando es reconocido nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces, si nosotros enfocamos a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, hacia ese enfoque, sus vidas serán altamente productivas y van a dar el fruto que Dios demanda a través de su palabra, que Dios desea, y nos va a llenar a nosotros de grandes satisfacciones espirituales y materiales. Entonces recuerde, primero las cosas de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Lo tercero que nosotros vemos para ser productivo en esta palabra es que solo sirviendo se llega a ser grande y productivo. Solo sirviendo. Mire que usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó acá, a esta tierra, a cumplir su misión, Él dijo: yo he venido a servir, yo no he venido a gobernar, yo he venido a servir. Y nosotros aquí en esta tierra estamos para servir. Sirviendo es que llegamos a ser grandes, sirviendo es que llegamos a ser productivos. Mire que en el versículo 26 dice: quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. El servicio es lo que hace conmover el corazón del Padre y honra a los que son siervos de nuestro Señor Jesucristo. Las personas siempre apuntan a querer ser grandes en todo. Absolutamente en todo. Yo quiero ser grande en mi trabajo, yo quiero ser grande en mi empresa, yo quiero ser grande entre mis amigos, etc. Pero para alcanzar la grandeza se debe empezar con la humildad, se debe empezar con el servicio, se debe empezar a los pies de Cristo. Esto es amando a Dios y amando a los demás. Por algo el Señor nos dijo: amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a los demás, al prójimo, como a sí mismos. Cuando nosotros amamos a Dios y cuando amamos a los demás, los servimos. Queremos nosotros, es que el amor es servicio. El amor es hacer que el otro tenga una condición mejor que la nuestra. Nuestra condición no es la de mancillar, la de golpear, no es de humillar, de ofender. Por el contrario, es amarlo. Y nosotros reconocemos que debemos amarlos en la diferencia. Porque cada uno tiene una manera diferente de pensar, cada uno tiene una manera diferente de obrar, cada uno tiene una manera diferente de actuar. Y el Señor nos invita a amarlos a todos, amarlos. Cuando nosotros los amamos, reconocemos que tienen un valor para nosotros. Quizá de pronto, esas personas que no reconocen a Cristo, esas personas que ofenden a Cristo, el Señor nos dice muy claramente: no los aborrezcas, no los rechaces, por el contrario, ámalos, ama a tus enemigos. Qué bien difícil que es amar al enemigo, qué bien difícil que es amar a aquel que tiene una posición contraria a la nuestra.
Pero es que definitivamente, si nosotros queremos llegar a ser grandes, si queremos tener esa grandeza en esta tierra, ser grandes, prósperos, ser victoriosos, ser reconocidos, tener un gran reconocimiento, tener un gran valor, tenemos que entrar humildemente a reconocer, como la misma palabra de Dios nos invita, a reconocer que todos los demás son mejores que nosotros. Así de sencillo, ¿sí? Amén. Todos son mejores, todos piensan mejor. Como nosotros nos evitamos los grandes pleitos, cuando a nosotros se nos calumnia, cuando a nosotros se nos confronta con algunas cosas. Amén, gloria a Dios, todo para la gloria de Dios. Definitivamente, por eso la palabra de Dios dice, no juzgues, ni en el cielo ni en la tierra, no juzgues. No debemos nosotros juzgar, por el contrario, lo único que nosotros debemos hacer es amar, orar, interceder, pensando más en el bienestar de los demás que el propio. Si nosotros estamos actuando, si todos nuestros actos, si todos nuestros pensamientos están dirigidos hacia el bienestar del otro, ¿de qué nos vamos preocupando? Así el otro no lo entienda, así el otro no lo comprenda, pero estamos desarrollando en nuestro corazón lo que Dios nos demanda. Si amamos y servimos a los demás, pues nos vamos a convertir en altamente productivos, vamos a obtener esa grandeza. Nuestro Señor Jesucristo, siendo siervo, murió por todos y cada uno de los otros, por los buenos y los malos, por los creyentes y los no creyentes, por aquellos que lo injuriaron, por aquellos que lo crucificaron, por aquellos que lo escupieron, por aquellos que lo bofetearon, por todos, absolutamente por todos, por aquellos que le dieron la espalda, por todos, absolutamente por todos, murió, y murió por amor a ellos. Las personas, por orgullo, por soberbia, tienen la tendencia a vivir una vida en el ego. Es decir, no, perdóneme la vida. Esa persona a metros, esa persona conmigo no va. Ese no piensa igual que yo, ese no piensa esto, este no hace lo otro, esto no actúa así o asá. Nuestro Señor Jesucristo nunca actuó así. Nunca, en ningún momento actuó haciendo acepción de personas. Iglesia, si desea ser grande, debe usted y yo debemos humillarnos ante Dios. Si nosotros queremos ser, mi mayor deseo es ser grande, un gran predicador de la palabra de Dios, un gran mensajero de la palabra de Dios. Y para ser ese gran mensajero hay que ser un gran siervo. Hay que ser un gran siervo. Si yo quiero ser un gran ingeniero, si yo quiero ser un gran médico, si yo quiero ser un gran profesional, pues yo debo ser un gran siervo. Yo debo servir, como ingeniero debo servir, como médico debo servir, debo estar. Así como yo estoy a los pies de Cristo, yo debo estar a los pies del bienestar del otro. Y así usted va a descubrir que tiene un potencial tan grande para ser productivo, para ser reconocido, para ser valorado. Y todo el mundo lo va a valorar, creyentes y no creyentes. Porque la misma palabra de Dios nos dice, no solo nosotros debemos contentarnos con que los creyentes hablen bien de nosotros. Preocupémonos también por la imagen que nosotros estamos dando con respecto a los no creyentes. Iglesia, es posible que usted pueda llegar a tener todo el dinero del mundo. Es posible que usted pueda llegar a tener toda la grandeza del mundo. Pero definitivamente, teniendo absolutamente todo a los ojos de Dios, usted eso no lo va a hacer ni grande ni altamente productivo. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios, la productividad de Dios va encaminada hacia lo espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos muestra una nueva visión de la vida. No es la vida que nosotros creemos, no es la vida que nos trasnocha, no es la vida que nos hace luchar. Mire que, por ejemplo, hoy en día estamos viendo nosotros esas tres verdades que las vimos, que la gente lucha por su vida, lucha por sus derechos, lucha. Y nosotros lo estamos viendo, gente que está luchando, todos estamos luchando. Porque de una u otra manera todos estamos de acuerdo en que nuestra amada Colombia, nuestro amado país, nuestra amada ciudad necesita un cambio. Ya basta de corrupción, ya basta de todo eso. Pero todos debemos reconocer que hemos sido todos culpables de que haya sucedido lo que ha sucedido, de lo que estamos viviendo. Porque es que es muy fácil echarle la culpa a los demás y no echarse la culpa a uno. Eso es muy fácil, pero absolutamente todos somos culpables. Todos hemos deconstruido o todos hemos construido. Por eso Jesús nos invita a una nueva visión de la vida.
Y una nueva visión de la vida comienza con el perdón. Comienza con el perdón. El perdón no quiere decir, escúcheme iglesia, el perdón no quiere decir que muchas de las consecuencias que puede traer nuestra vida carnal, nuestra vida natural, nuestra vida de pecado, se van a efectuar. Jesús nos perdona y perdona nuestros pecados y nos da la salvación, pero hay muchas consecuencias que van a seguir molestándonos. Si usted, por el juego, por el vicio, por X o Y circunstancia, perdió su casa, eso no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, al perdonarle a usted el pecado del vicio, al perdonarle el pecado del juego, al perdonarle el haber osado y quitado todos esos beneficios a su hogar, a su familia, no quiere decir que Él le va a devolver la casa. Usted la perdió y esa es la consecuencia. La consecuencia es que se pierden muchas cosas, pero se reconstruyen con el perdón. A eso se refiere, iglesia, cuando nos enseña que solo la muerte trae vida. Cuando nosotros perdonamos, morimos a la soberbia, morimos al orgullo, morimos al pecado, morimos al resentimiento. Cuando perdonamos nosotros, como nuestro Señor Jesucristo muere, en el momento en que Él está muriendo, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas personas que hoy en día están viviendo lo que están viviendo, no tienen ni idea, no saben lo que están haciendo. Pero si nosotros, iglesia, con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestra abnegación, oramos, le clamamos al Señor, muchos corazones van a ser tocados, muchos corazones, empezando por el nuestro, que necesita perdón, necesita perdonar, necesita pedir perdón, nos va a llevar a tener una vida y vida en abundancia. Iglesia, la muerte a la carne es lo que nos está invitando. Usted quiere ser, yo le recuerdo, estábamos hablando de una serie de los frutos del Espíritu y vamos a llegar a ver los frutos del Espíritu. Pero definitivamente la muerte a la carne debe ser la prioridad de nuestra vida. No podemos nosotros hablar de los frutos en el Espíritu si nosotros no hemos muerto a la carne. Si nosotros no hemos hecho que nuestro espíritu sea la prioridad de nuestra vida. Si no hacemos eso, pues definitivamente no va a pasar nada. Cuando nosotros comencemos a visualizar cada uno de los frutos del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que todos esos frutos están mediados por la carne y no van a ser productivos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. Lo invito para que vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos llama? A morir a la carne. Y ese morir en la carne debe convertirse en una prioridad muy sentida en nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Quiere ser productivo? ¿Quiere ser próspero? ¿Quiere ser altamente bendecido? Haga morir a todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Y cuáles son esas cosas? La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo. Nosotros vivíamos de eso. Nosotros cuando teníamos nuestra vida centrada en lo material, vivíamos por todo eso. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Hay que abandonarlo también. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Es decir, iglesia, para ser altamente productivo, yo debo renovar mi naturaleza, quitarme la naturaleza carnal y ponerme la naturaleza espiritual en Cristo Jesús, y que a través de su palabra nosotros nos vamos renovando, haciendo nuevos cada día. Si así lo hacemos, tendremos una vida
altamente productiva, tendremos una vida eterna y por supuesto que vamos a dar mucho fruto como el Señor lo desea. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por el comienzo de esta serie, Señor, de los frutos del Espíritu. Gracias por enseñarnos, por encaminarnos a través de tu palabra, Señor, a que en esta tierra debemos dar frutos que perduren. A que en esta tierra no nos debemos preocupar única y exclusivamente por las cosas materiales, sino preocuparnos por las cosas espirituales, para que esas cosas materiales sean altamente bendecidas, altamente valoradas, Señor. Por eso, amado Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos que nos ayudes a cumplir con lo que tú hoy nos has pedido, poner en práctica tu palabra. Amado Señor, que no únicamente la escuchemos, que no únicamente la leamos, sino que la pongamos en práctica para que nosotros veamos que somos altamente productivos y daremos el fruto que tanto tu palabra como tú y nosotros anhela y desea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Chao. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.